En primer lugar, la verdad que trasladar el disgusto de Podemos Asturias. Estamos en un proceso de reunión con los movimientos sociales y con la plataforma Salvemos el Sanatorio de Bustillo, que se está reuniendo con todos los grupos parlamentarios, está pidiendo reunión, y que nos plantearon presentar una propuesta conjunta por parte de todos los grupos para dar la mayor fuerza posible a esta reivindicación. La verdad es que una pena que una vez más nos encontremos con una PNL oportunista del Partido Popular, que además, evidentemente, y un corta y pega de lo que plantea la plataforma, por lo tanto, la verdad que podían haber puesto en manifiesto. Sin más nada, insisto también, y es muy importante, igual que se plantea, que lo importante no es solo rehabilitar, sino que hay que darle un uso sostenible. Ya se rehabilitó en algunos momentos y si no tiene un uso sostenible y una propuesta de futuro, no va a servir para nada. Por lo tanto, lo que voy a hacer en estos minutos que me queda va a ser leer el manifiesto de la plataforma El Sanatorio de Bustillo, que será el motivo por el cual vamos a apoyar esta PNL, por este manifiesto que voy a leer y no por la argumentación de la PNL, que, insisto, es una PNL oportunista y que perdemos la oportunidad de haber podido presentar algo conjunto por parte de todos los grupos, porque aquí hay muchos grupos que apoyamos la rehabilitación y un uso sostenible y de futuro. El Sanatorio de Bustillo es un edificio emblemático de la arqueología industrial asturiana, relacionado con el servicio a las empresas del Marqués de Comillas y enclavado en el conjunto del poblado de Bustillo. Desde hace unos 2 años o varios años está calificado como bien de interés cultural, lo que obliga a las administraciones titulares del mismo a su rehabilitación y mantenimiento. El edificio que nos ocupa y preocupa dentro del conjunto de Bustillo se construyó en 1902. Está dedicado a sanatorio por el que pasaban los trabajadores enfermos y contaba con los más avanzados sistemas sanitarios de la época, entre ellos rayos X. Los mayores del lugar hemos podido verlo funcionando. En la actualidad está abandonado y en un estado de ruina inminente. El conjunto es de estilo modernista, como las construcciones posteriores. La Escuela de Niñas, 1921, y la Farmacia, 1924. En años posteriores dejó de ser utilizado como sanatorio y como escuela de niñas, sufriendo un abandono más o menos controlado. En los años 90, y al objeto de frenar su deterioro, se instaló en sus dependencias una escuela-taller, finalmente inactiva y desmantelada, con lo que el conjunto reinició el deterioro que estábamos denunciando y al que ni siquiera se puso freno la reciente declaración de bien de interés cultural. La titularidad del edificio corresponde al Principado de Asturias, que está obligado a su rehabilitación y mantenimiento, aunque no parece que tenga ningún interés en cumplir con esa obligación. Creemos que su rehabilitación es urgente y que hay que decidir su dedicación posterior a algún tipo de actividad sostenible que garantice el futuro de esta joya de la arqueología industrial asturiana. Opinamos que la actual coyuntura, con sus graves dificultades sanitarias, es propicia para plantearse una utilización en cuestiones relacionadas con las insuficiencias que tanto en el sistema de salud pública como en el de la sanidad pública la actual pandemia ha puesto de manifiesto. Y lo que piden es el apoyo para este manifiesto y lo piden suscribir a organizaciones políticas, personas individuales, asociaciones culturales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a apoyar esta propuesta de manifiesto y, por lo tanto, vamos a votar sí a esta PNL.